Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias. El día de hoy tenemos el honor de conversar con la profesora Judith Pérez Albricio, profesora durante muchos años en la Facultad de Ciencias en la Escuela de Química. Profesora, bienvenida a Encuentro en Ciencias, un placer tenerla por aquí. Para todo el público que nos va a observar, vamos a tener una conversación donde vamos a conocer un poco la vida de la profesora, pero nos vamos a centrar en la historia de la facultad, porque la profesora es fundadora de esta institución y bueno, eso hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo a esa historia, ¿verdad, profe? Toda la historia, sí. Profe, para empezar, ¿usted es de dónde? ¿Nació en Caracas? En Los Teques, no, ¿En Los soy Teques? tequeña. Ok, soy de tequeña, los altomirandinos. Exactamente, no, de Los Teques. De Los Teques, ok. De Los Teques. Nací y estudié allí hasta el cuarto año de bachillerato, porque hasta ese momento el quinto año no era posible estudiarlo en Los Teques. Entonces teníamos que viajar de Los Teques a Caracas para estudiar el quinto año. En ese entonces no existía la carretera panamericana, sino solamente la carretera vieja, claro, que era de muchísimas curvas y angostita. Cuando había un accidente, bueno, se quedaba uno allí parado esperando que alguien moviera los carros o lo que pasara. Y éramos un grupo de estudiantes, bastantes, éramos como 15 estudiantes que siempre veníamos entonces en el mismo autobús a Caracas para estudiar el quinto año, luego en la tarde nos regresábamos a Los Teques. Y muchas veces, bueno, se trancaba el tráfico y bajábamos y caminábamos a pie hasta Antímano. En Antímano tomábamos el autobús para ir al liceo que nos correspondía. Y así estuvo un año académico. El último año, así fue. Pero en ningún momento nos sentimos ni víctimas ni pobrecitos nosotros, sino nos íbamos caminando por la carretera muy contentos. Y además era muy precioso porque había muchísimos árboles, la entrada a Antímano era muy linda, era otra cosa. Claro, era otra época. Otra época bellísima. Estaba el río, la desembocadura del río, los árboles hermosos. Era una zona muy linda. Profesora, ya que habla de bachillerato, con esa emoción, ahí fue que conoció, evidentemente, dio sus primeros pasos en la ciencia, en la química, ¿o no fue allí? En el tercer año de bachillerato empecé. Cuando me dieron química, el profesor que me tocó era un profesor joven, graduado del pedagógico, porque en ese entonces teníamos profesores graduados del pedagógico que eran muy buenos. Y él me entusiasmó mucho con la química. Y de allí empecé a tener amor por ella. Ahí se enamoró de la química hasta sol de hoy. Hasta el sol de hoy, exactamente. Profe, se graduó de bachillerato. Ajá. ¿Cómo llega a la universidad, a estudiar en la universidad? Bueno, llego a la facultad y yo quería estudiar química, pero había pensado, bueno, lo más parecido a química es la farmacia. Entonces había las diferentes colas para inscribirnos en ese momento, eran los años 50 y no tanto, no me acuerdo ya. Y entonces en la facultad de farmacia, pero en ese momento me entero que existe una escuela de química. Y digo yo, bueno, esto es lo mío. Me inscribo en la escuela de química y el primer año de química lo estudiamos en la facultad de farmacia. Vamos a recordarle, porque las nuevas generaciones, ni idea de eso, que antes la facultad de ciencias no estaba en esta estructura, sino que se regaba por la universidad. Exactamente, era regada por la Entonces comenzamos a estudiar el primer año, como le digo, en la facultad de farmacia, pero tomábamos algunas materias en ingeniería, porque incluso yo creo que el pensum como que no estaba muy definido, sino que, bueno, ¿qué hacemos con estos muchachos? Éramos 11 nada más, éramos 11 estudiantes. ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, bueno, nos daban clases en farmacia, de repente nos mandaban a ingeniería, de repente estábamos en una clase de filosofía en la Facultad de Humanidades, cosas así por el estilo. Exacto, recorriendo la universidad. Exactamente. Entonces, bueno, eso, el segundo año, ya entonces la escuela de química fue pasada a la Facultad de Ingeniería. Allí el cambio fue muy provechoso porque ya teníamos unos laboratorios excelentes, cosa que en la Facultad de Farmacia no la teníamos. Los laboratorios eran
modelo, que hasta hoy en día pocas veces he visto yo laboratorios tan bien equipados. Eran una maravilla. Ahí comenzamos entonces a ver ya química orgánica y tuve la suerte de tener a la profesora Ilse Biotegui, que era alemana, y era muy excelente profesora. Pero además de eso, como éramos tan pocos estudiantes, teníamos hasta la llave de los laboratorios y llave de los depósitos, y nosotros podíamos usarlos quisiéramos para hacer las síntesis orgánicas que se nos ocurriera. Ok, tenían esa libertad. Una libertad. Entonces, esa libertad nos daba a nosotros una alegría tal, y estábamos tan enamorados de la ciencia, que trabajábamos hasta las 11, 12 de la noche, estábamos en los laboratorios. Luego cerrábamos, pues tenemos llave en el laboratorio. Y recuerdo que una vez la doctora Biotegui ponía una lista de la síntesis obligatoria. Okay. Y vino la Semana Santa. En esa Semana Santa, en 2 días, hicimos todos los experimentos que estaban planificados para el año. Ah, imagínense. Ajá, porque bueno, nos quedábamos, te digo, claro, casi dormíamos allí. Y cuando ella llegue se queda asombrada y dice, bueno, ¿y qué hago yo con estos muchachos ahora? Hacían todo esto. Entonces nos pasaron a otro nivel de síntesis y comenzamos a trabajar con una serie de libros que actualmente probablemente no se usan, que es la Ballstein, que es una colección gigantesca de síntesis orgánica, donde tú puedes consultar allí la síntesis de lo que se te ocurra, por lo menos en ese momento. Okay. Estaban compilados aproximadamente unos 8.000 compuestos orgánicos, así que nosotros trabajábamos allí felices. Tenían material para mucho tiempo. Para mucho tiempo, así que tuve una buena preparación en la parte de síntesis orgánica. Profesora, y cuéntenos un poco, ¿cuándo se trasladan a lo que conocemos hoy como la Facultad de Ciencias? Bueno, ¿Cómo fue ese proceso? Después de eso, estábamos en la Facultad de Ingeniería y ya comienza a hablarse de que, porque también había gente de biología trabajando allí. Okay. Igualmente, tenían los laboratorios abiertos y éramos todos unos fanáticos de trabajar. Y ya se comienza a hablar de que hay que fundar la Facultad de Ciencias, etc. Viene el doctor de Venanzi, de rector de la universidad, pero ya el doctor Jaffe, el doctor Aristigueta, el doctor, el del Jardín Botánico, ¿cómo se llama? Se me olvidó en este Tobias momento. Lasser. Tobias Lasser. ¿Quién más? Gelambi, el doctor Gelambi, que creo que era de ingeniería, ya ni me acuerdo bien. Estaba el doctor Jaffe, ya nombré a Aristigueta también, y otras personas estaban muy involucradas en trabajar para fundar la Facultad de Ciencias, y por supuesto con el apoyo del doctor de Venanzi. Correcto. Entonces en ese momento se funda la Facultad de Ciencias y no me acuerdo cuándo, lo que no me acuerdo es cuando comenzamos a trabajar aquí. ¿No fue en el 58? No. Fue posterior a esa fecha, que es la fecha formal de la creación. La creación fue en el 58. Correcto. Pero digo, la sede de la Okay. Facultad de Ciencias no era todavía acá, en esta estructura física que conocemos. Aquí quedaba la escuela técnica. Correcto. Exactamente, y muchos años después fue cuando tuvimos un local. Mientras tanto seguíamos en ingeniería, en locales prestados. Ok. Exactamente. Y así entonces, de todas maneras, como te decía, el pensum era un pensum como hecho a medida de que íbamos avanzando, nos iban metiendo materia. Y por ejemplo nos dieron fisicoquímica en el segundo semestre del primer año, cuando no habíamos visto cálculo. Entonces, el grupo, que éramos 11 estudiantes, contratamos un profesor de matemáticas para que nos enseñara cálculo, Okay. para poder nosotros ir a entender las clases de fisicoquímica. Okay. Entonces, pero ese profesor no venía a la facultad, sino nosotros íbamos al centro de Caracas, a la biblioteca, una biblioteca. La Simón Rodríguez. No. Queda allí. Era una que queda cerca de la plaza
Bolívar, Ajá. hacia arriba. Bueno, por allí íbamos en la tarde a recibir las clases de matemática para poder entender las clases de físico-química. Y el profesor que nos tocó de química dijo, los libros en español de química no sirven para nada porque son del siglo pasado. Así que ustedes tienen que estudiar ahora por estos libros, entre ellos eran en inglés. Otro problema, porque el inglés de nosotros tampoco era tan... Exacto, tan, básico. Era súper básico. Bueno, a los 3 meses estábamos leyendo. Okay. Por lo menos leíamos los libros y entendíamos los libros. Éramos unos fanáticos, estudiábamos todo el tiempo. Ya te digo, yo no me acuerdo que nunca nos acostáramos antes de las 12, 1 de la mañana. Así era la Tan situación. dedicado. Sí. Profe, hace su recorrido como estudiante, pues evidentemente, de la facultad y en este caso de la Escuela de Química. Se gradúa. Cuéntenos un poco de esa sensación, esa época. En ese momento, cuando nos graduamos, como no existían suficientes personas preparadas en química, la universidad nos beca a buena parte de los estudiantes de los que nos graduamos en ese momento. Y yo, como tenía el contacto con la profesora Biotegui y el doctor Sievers, fui a Alemania a hacer un posgrado. Posgrado sencillo, ninguna cosa pretenciosa, más que todo como enterarme de cómo funcionaba la universidad en Alemania, qué tipo de clases, cómo eran las clases presenciales, por supuesto, también trabajé en los laboratorios, hicimos unas pequeñas investigaciones. En ese momento estaba comenzándose la cromatografía, entonces trabajamos en cromatografía, en los tocoferoles, etc. Okay. Bueno, eso fue en esa época. Luego regreso y entonces entro como auxiliar y luego entonces comienzo su carrera docente. A mi carrera docente, pero tengo que presentar concurso. Okay. En ese entonces se presentaba concurso de química y eran 4 pruebas. Okay. Una era escrita, otra era presencial, como darías una clase, una de conocimiento, porque te ponían allí, uno sacaba un tema y tenía que exponerlo, y el otro no me acuerdo. Bueno, actualmente eso sigue igual, creo yo. Más o menos es muy parecido, que son los concursos de oposición. Concursos de oposición, sí. Profesora, ¿cómo fue ese, no sé si lo pueda recordar, la sensación, esa imagen, de la primera vez que usted entró a un aula y ya no era estudiante, sino era docente? Uy, es muy duro. A la verdad que el miedo escénico, allí tengo una que fue alumna mía, que se fue corriendo, es duro al principio porque una cosa es estar en este lado y otra cosa estar parado allí frente a un grupo de estudiantes. No fue fácil. Bueno, pero después, a las 3, 4 semanas ya empecé a tomar más seguridad y luego fui desarrollando mi manera de cómo dar las clases. En ese momento también todavía no existía, o sea, no se veía clase aquí. No. Se veía clase en los laboratorios, más que todo en la facultad. En la facultad de ingeniería. Allí fueron los primeros pasos como docente. Sí. Profesor, y a medida que daba clase, evidentemente usted desarrolló procesos de investigación, temas. Estuvimos en ese momento trabajábamos en azúcares y teníamos el apoyo de una azucarera por los lados de La Victoria, que habían allí los sembradíos de azúcar, y trabajábamos con la melaza. Y ya ni me acuerdo mucho de qué más era, pero bueno, por ahí comenzamos. Sí. Luego entonces ya empezamos, cuando nos mudamos acá, ya estaba más consolidado el departamento de química orgánica, estaba el doctor Van Rucker, quien modernizó realmente la enseñanza de la química orgánica, la profesora Calzadilla, una mujer muy trabajadora y una excelente docente a mi manera de ver. Claro.
Bien, seguíamos con la ser fanáticos y entonces el doctor Van Rooker siempre estaba buscando cosas nuevas y nos daba trabajo para estudiar. O sea que todas las noches estábamos estudiando hasta las 12 de la noche y muchas veces eso que estudiábamos esa noche era la clase que íbamos a dar al día siguiente, porque estábamos justamente adaptándonos a todos los procesos nuevos que habían salido. Claro, porque sí, la ventaja de allí es que ustedes eran fundadores de ese proceso prácticamente. Sí, sí. Profesora, ¿usted recuerda cuándo empezó a dar clase aquí en la facultad? ¿Cómo fue esa mudanza, ese proceso? Bueno, no fue traumático, fue... Simplemente, mira, ya vamos para allá y se fueron para allá. Todo, entonces ya empezamos, bueno, estos van a ser sus laboratorios, va a ser... una de las ganancias que tuvimos es que los profesores teníamos ya nuestro cubículo propio. Y entonces ahí podía uno trabajar ya individualmente para estudiar, escribir o lo que fuera, teníamos el cubículo, cada profesor tenía su cubículo propio, eso fue una de las ventajas. Y los laboratorios que, bueno, se comenzaron nuevamente a instalar y arreglar. Y así fue la evolución. Así fue. ¿Cómo ve usted ahorita si nos puede hablar un poco cómo fue ese desarrollo a través de los años y cómo ve la facultad en la actualidad? Mira, a la verdad que la facultad, yo he estado afuera bastante tiempo y no he tenido en los últimos años mucho contacto con la facultad, de manera que para mí es una sorpresa encontrarla tan linda y que hay movimientos a pesar de todas las dificultades que tiene la universidad. Profesora, para la comunidad universitaria que va a ver la entrevista y que va a estar atento, sí, ¿qué recuerda usted de esos primeros años de la facultad, de forma anecdótica, los pasillos, los galpones? ¿Cómo se fue elaborando y construyendo? Bueno, se fue construyendo, allá estaba la biblioteca, que era también una biblioteca relativamente pequeña. Los salones en realidad no noté mucha dificultad en ese aspecto. Okay. Había la cantina, la parte política estaba muy acelerada allí en ese momento, bueno, como siempre. Claro. La verdad que no te puedo decir mucho así de cómo ha sido la evolución acá, porque no sé, me adapté muy bien aquí, rápidamente me adapté y trabajaba mucho. Teníamos consulta con los estudiantes, cada profesor tenía sus horarios para consulta de los estudiantes y bueno, me encuentro todavía con algunos que ya son profesores acá y por suerte me recuerdan con cariño. Con cariño, sí. Me dicen, bueno, usted me enseñó a pensar y digo yo, bueno, si enseñé a pensar, me siento ya satisfecha con eso. Profesora, ¿usted recuerda más o menos cuántos años dio clase aquí en la facultad? ¿De manera activa? De manera activa, como 30 años. 30 años. Sí. Eso hay que sumarle su época de estudiante. Exacto. O sea, es un cebista un cebista, pero... Completamente. Completamente, sí. Soy un cebista. Estuve en el Consejo de Desarrollo Científico por 18 años. En la comisión de becas. Yo era quien dirigía el programa de becas de toda la universidad. A través del Consejo de Desarrollo. Profesora, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos invitar a la juventud, a esos jóvenes a estudiar las ciencias? Porque más allá que sea química, física, ese auge o tratar de incentivar el estudio de la ciencia. Eso hay que hacerlo desde el bachillerato y si es posible desde la primaria, el amor a la ciencia. Hacerles algunos experimentos pequeños a los muchachos, que vean que... hablarles no nada más, yo creo que el gran error es que se les comienza a dar la química, una química abstracta para ellos, y entonces no tienen contacto con ella y no se pueden enamorar de la química. Claro. Si tú comienzas a darles y les haces un pequeño experimento, le demuestras algo, ¿qué sucede cuando tú añades la sal en agua que se disuelve? Bueno, ¿y qué pasó allí? Vamos a averiguar qué pasa.
cosas muy pequeñas, no necesitas tener grandes ideas para ir enamorando al joven en la ciencia. Eso no comienza cuando tú te gradúas, ay, yo quiero ser químico, quiero claro. ser... No, sobre todo en las ciencias, porque en medicina, bueno, ya más o menos todos tienen idea de lo que hace un médico. Claro. En ingeniería también y así por el estilo. Pero en la ciencia hay que enamorar. Profesora, ¿algún mensaje final, algo que nos quiera contar de la facultad, alguna anécdota o algo que usted diga, mira, es importante resaltar esto, que no se quede por fuera de la entrevista? Bueno, primero, yo creo que la facultad tiene que dar más hacia afuera, mostrar mucho más lo que se hace. Sería bellísimo que pudiéramos tener un programa donde en las tardes de ciencias y que se le demuestre lo que hace la Facultad de Ciencias, los experimentos que se están haciendo, qué finalidad tiene el Correcto. hacer una investigación. Eso es importante. Esa es la única manera, creo yo, de ir enamorando a la... Y potenciar la difusión de la facultad. Sí, así es. Porque la universidad realmente no da, en general, no da a conocer todo lo que hace. Por ejemplo, en la Facultad de Farmacia, que también la conozco, la preparación de los antiofídicos, de los sueros antiofídicos, casi nadie sabe lo que hace la Facultad de Farmacia, que eso existe y que es un trabajo de la universidad. Y así por el estilo. Así, entre otras cosas. Entre otras cosas, muchísimas más. Sí. Entonces, la universidad tiene que ir mucho más, ser mucho más abierta. Profesora, y ahora sí para terminar, le hace unas preguntas de respuesta corta. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la música? ¿Qué música le gusta? Uy, me encanta la música. Ajá, ¿como cuál? Pero Para me ver. gusta la música clásica. Está más que bien, todo, chévere. sí. Entonces, por supuesto, soy una fanática de ir a los conciertos. Profesora. Trato de asistir a todos los que pueda asistir. ¿Teatro o cine? Teatro me gusta, pero realmente me gusta el teatro heavy, digamos. Ok. Sí, y ese no es tan fácil conseguirlo. No, es difícil. Sí, es difícil. Bueno, pero sin embargo, yo creo que actualmente hay mucha gente que está haciendo pequeñas cosas, pero están trabajando bastante en lo que es ¿Una comida? comida. Bueno, a la verdad que yo soy alérgica al gluten y entonces estoy fastidiadísima porque ¿qué es lo que no tiene gluten? Claro. Prácticamente? Entonces, bueno, he empezado a desarrollar una cocina para mí libre de gluten. Libre de gluten. Sí, que no ha sido fácil. Profesor, ¿algún libro que le haya marcado que no sea de química? Que no, últimamente leí un libro que me gustó mucho que es El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Es un libro hermoso, se lo recomiendo a cualquiera. Es fascinante. Ok. Es la historia del libro hasta la actualidad. Ok. Pero es algo que realmente, tú agarras ese libro y no lo sueltas. Es fascinante. Ese es un libro que me ha gustado mucho últimamente. Profesora, un lugar de Venezuela y un lugar fuera de Venezuela que usted diga, este lugar. Bueno, en Venezuela, por supuesto, hay muchísimos lugares pero la Gran Sabana, por supuesto, sí. Ok. Sí, en la Gran Sabana. Y allí tuve la suerte de ver un eclipse de ¿Sí? luna. Ah, imagínese. Y claro, allí se ve espectacular, Gigantesco, porque aquello. gigantesco, y además de eso, como no tienes ninguna contaminación lumínica, fue algo que no lo puedo olvidar. Fue algo maravilloso. ¿Y fuera del país, algún lugar que...? Ay, fuera del país hay muchos lugares que me han gustado. Bueno, Díganos 2, 3, a lo que usted quiera. bueno, Sicilia, la isla de Sicilia, En Italia. en Italia. Sí, tuve la suerte de... Una hija mía estuvo allí viviendo y pasé 9 meses en Sicilia y conocí la isla y me fascinó, sinceramente. Perfecto. Ese es uno de los lugares. Y el otro, Alemania, por supuesto, Heidelberg. Que fue donde hizo su Donde estudié, posgrado. sí, en Qué bien. Heidelberg.
Heidelberg es una ciudad muy linda. Y hay otro lugar que me gustó muchísimo, que es en el... Bueno, déjame buscarme el nombre. Vamos, no se preocupe. Es el Neuschwanstein. Okay. Ese es un castillo que hay en el sur de Alemania, en unos lagos. Y es no tanto el castillo, no, eso no fue lo que me impresionó, sino los lagos y la naturaleza ese es en el sur de Alemania. Es algo precioso, precioso. Okay. Esos son los Perfecto. lugares que me gustan. Bueno, profesora, Bueno, muchísimas gracias por contarnos sobre usted, contarnos sobre la facultad y bueno, invitar también a la juventud a enamorarse de la ciencia. Sí. No solamente a la juventud, a todos. A todos, que sí. es importante. Ya para cerrar, bueno, unas palabras para el público que la va a observar, un saludo y que vean esta entrevista, pues esta conversación. bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por haberme invitado para compartir con ustedes un poquito de los recuerdos que tengo del inicio de la facultad y espero que continúen llevando en alto el nombre de la facultad. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Judith Pérez de Albricio. Sí. Un placer y un honor haber contado con usted y las puertas están abiertas para en cualquier otro momento volver a encontrarnos por aquí. La verdad que no creo que me queden muchos años, porque tengo 88. Bueno, pero fíjese, pues, se ve totalmente saludable, se ve entera, pero le tomo la palabra. Vamos a hacer yo le voy a pedir, la voy a comprometer, en la brevedad que se pueda, hacer un pequeño reportaje o una pequeña entrevista y enfocándonos un poco más en el proceso de la facultad. Si de casualidad, vamos a ver, si de casualidad usted tiene fotos, imágenes, recortes de periódico, algo más o menos de esas épocas o no tan Mira, no tan lo que pasa atrás. es que como me he mudado tanto, entonces en cada mudanza uno va botando cosas y dice, esto no me lo puedo llevar, esto no lo tengo. Tendría que revisar a ver si hay algo. Bueno, revise a ver qué conseguimos. ¿Le Vamos a ver parece? qué conseguimos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro en ciencia. Sí, bueno.